Hola creativos, hoy os traigo un curso de resina para que podáis emplearlo en vuestros estilismos y en coronas, adornos, accesorios y todo lo que se os ocurra y mucho más. Así que os voy a contar las bases más importantes. Vamos a empezar con los materiales que yo os digo que con el tiempo he ido aprendiendo. Tenemos lo que son las bases de silicona. Esto es fundamental. Yo antes, hace 3-4 años, utilizaba cualquier trozo de cartón que tenía por casa y realmente al final se terminaba manchando la mesa, me terminaba manchando yo y a la resina es muy difícil de quitar, entonces ese es un punto a tener en cuenta porque con este tipo de manteles, que son de silicona, son elásticos, tienes una base mate y otra brillo, que eso es muy importante porque según la soda que uses te va a dar un acabado mate a la resina o un acabado brillo. Por ejemplo, este estilismo de aquí lo hice usando la parte brillante. Entonces eso es un puntazo que debéis tener en cuenta. Y si usáis este tipo de mantel, no tenéis que engrasarlo de ninguna forma, porque la resina hacéis así con esta seca y salta sin problema. Lo tenéis para acabado completamente liso, que es este de aquí, y luego también tenéis este tipo de mantelitos que se pueden comprar en Fly Tigers o incluso en bazares chinos. Y bueno, pues tienen la peculiaridad que tienen líneas que podéis despegar igualmente y vais a tener esta textura. Entonces esto es algo a tener en cuenta porque usáis un mantelito de estos, lo laváis las veces que necesitéis y lo tenéis toda la vida. Yo lo compré bastante grandote porque pues las cosas que yo hago muchas veces tienen dimensiones demasiado grandes, dejémoslo ahí. Otro punto importante son los recipientes. Yo tengo estos vasitos que son de silicona y tengo ganas de comprarme uno mucho más grande para cuando necesito hacer mezclas más grandes. Y bueno, básicamente cuando la mezcla se seque aquí, es decir, lo que os ha sobrado de la resina, que pues siempre sobra un poco en el recipiente, pues apreturáis esto muy bien y la resina sale enterísima. Es decir, queda el vaso como si no lo habéis usado, y aunque uséis pigmento. Entonces eso es un puntazo, que por eso os recomiendo los vasitos de silicona. Igual, para moverlos, este tipo de accesorios que básicamente son como silicona. Luego hay este que esta punta es como biselada y este es como puntiaguda. Entonces para llegar a determinados moldes o hacer detalles, esto viene muy, pero que muy bien. Así que es súper recomendado que compréis este tipo de cosas, porque si os gastáis una vez, tampoco es nada caro. Yo estas cosas las compré por AliExpress. Lo compráis una vez y os olvidáis, porque yo antes hacía las mezclas en vasitos de estos típicos de plástico de los cumpleaños y demás. Y entonces era uno para la parte A, otro para la parte B, mezclar dos vasos que se me iba en ese uso. Y ahora no es así, entonces de cara al medio ambiente esto también viene muy bien. Y ahora ya vamos a hablar de los materiales importantes, aunque bueno, estos también eran muy importantes. Sin ellos pues tampoco tendríamos la mezcla de resina. Hablemos de las resinas, nos vamos a centrar nuestra atención en estos dos tipos de resina y vamos a dejarlas de poliuretano aparte porque se merecen un mundo completo para ellas. Son con las que yo hago muchas veces las piezas o incluso se puede hacer moldes. Pero vamos a centrar la atención en la resina UV y también en la bicomponente epoxi. Entonces, la resina UV realmente puede también servir como pegamento para determinadas cosas y es un pegamento súper resistente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta resina muchas veces está pensada para hacer bisutería con ella. Yo tengo aquí dos muestras, estas las hice en 2019 y bueno, con el pasar del tiempo os voy a dejar un plano así más de cerca. Con el pasar del tiempo os tengo que decir que he ido aprendiendo muchas cosas, por ejemplo aquí en estas yo he encapsulado plantas reales que he ido a coger del campo. Si no las desecáis, es decir, podéis desecarlas o bien con sal silicia para que pierdan toda su humedad, o bien deshidratarlas y luego dejarlas un tiempo en glicerina. Entonces así vais a conseguir conservar el color de la planta por mucho más tiempo, porque aunque lo resinéis con el paso del tiempo vais a poder ver que algunas zonas se quedan como blanquecinas, otras que simplemente han perdido el color. Entonces eso es un punto a tener en cuenta de cara a encargos también, hacer muchas pruebas para que cuando vais a hacer algo en concreto pues lo entreguéis de la mejor forma posible. Y bueno, pues entonces estas resinas también sirven para hacer estilismos. Hay que tener mucho cuidado encima de lo que lo echéis porque es verdad que en contacto con determinados materiales puede desatar, puede descascarillar. Me ha pasado en determinados corsés, ¿vale? Pero siempre pruebas para mí, nunca para otros.
he hecho también un estilismo íntegramente con este tipo de resina UV, que es este de aquí, que lo tenéis en mi Patreon. Y fui usando lo que os he comentado antes, este tipo de manteles de silicona con helado brillo para darle ese efecto cristal tan bonito. Y lo que me gusta mucho de la resina UV es que realmente al secarlo con la lámpara, en pocos minutos lo tienes listo. Entonces eso es muy importante. Eso sí, usar la lámpara con protección. Al final no deja de ser luz UV y bueno, va a dañar nuestra vista y hay que protegernos. Ahora vamos a hablar de la resina epoxi. A ver, tenemos dos variedades de resina epoxi. Tenemos la que no es nada flexible y esta de aquí que yo compré en el Leroy Merlin, que es flexible. Esta es la que yo muchas veces he hecho encima de los corsés. ¿Y esto por qué? Para que, bueno, a la hora de colocar los corsés al final pues se doblan un poco, ¿no? Para adaptarse pues al cuerpo del modelo se doblan un poco. Con este tipo de resina también sirve para hacer las fundas de los teléfonos. Las fundas que tienen que ser algo flexibles y esto está muy bueno. Y no amarillea, eso también es un punto a tener en cuenta. Entonces, si queréis algo flexible, tenéis que usar este tipo de cosas. Eso sí, mucho cuidado y mucho ojo en dónde aplicáis este tipo de resina, es decir, la superficie o incluso el material. Por ejemplo, si vosotros hacéis adornos rellenando moldes con la pistola de pegamento caliente, que es la típica pistola normal y corriente que todos nosotros tenemos, si le echáis este preparado encima, este o la epoxi normal, que no es flexible, vais a convertir esa pieza en algo que se rompe súper fácil. Entonces, ojo, cuidado siempre hacer las pruebas antes para que no os llevéis ingratas sorpresas, porque al final no deja de ser un desperdicio y el material está muy caro y el tiempo también. Así que yo os lo recomiendo que probéis. Si me vais a preguntar cuál prefiero, que si la epoxi normal sin ser flexible o la flexible, pues os diré que según el acabado, pues usáis una u otra. Es verdad que, por ejemplo, si no necesitáis que la resina sea transparente, pues dejad la epoxi y vais con la de poliuretano o, bueno, también es verdad que la de poliuretano tenéis de diferentes tonos según dónde vais a comprar, o también la podéis teñir si compráis la básica, que es como un tono como crema claro, podemos decirlo. Uno de los últimos procesos que estaba haciendo ha sido resinar este tipo de flores de almendro y lo he hecho con resina epoxi porque necesitaba que fuera rápido para que la flor aguantase lo mejor posible. Y también os recomiendo que si la queréis más blanca pura, que lo dejéis en glicerina con un poco de colorante alimenticio en blanco. Yo no lo encontraba, entonces bueno, pues lo he hecho de esta forma y quería aprovechar sí o sí las flores porque este año se adelantó muchísimo. Entonces ya veréis pronto una corona con este tipo de flores en resina que queda espectacular. Hagamos una recompilación. Hemos visto hasta el momento que la resina UV se puede usar como pegamento ya que seca muy rápido la lámpara. Segundo, para dar efectos o acabados. Por ejemplo en los corsés, como cuando queráis un efecto así como cristal, como si fuera un brillo total, pues ya sabéis, resina flexible o sin un barniz. Y también, por ejemplo, efecto escurrido, como si fuera agua, como este de aquí que he hecho. Que básicamente, pues, el truco está aquí. Truco de la mandruco. Echáis la resina, la secáis muy rápido en la lámpara UV y así más o menos controláis el derrame y que no sea en exceso. Tercero, encapsular. Podéis encapsular a medios, que no quede cubierto por completo, o encapsular íntegramente y que quede pues la planta o el esqueleto del animal en el centro. O incluso cosas también más especiales como es la leche materna y varias cositas más que muchas veces también se ve anunciado por internet. Cuarto, a modo barniz, es decir, sustituís el barniz por la resina. Ojo, cuidado con los materiales que habéis puesto previamente. Hay que probar antes. Pero eso sí, queda ahí hasta los fines de los tiempos. Quinto, para los suelos. Hay gente que hace suelos con resina y quedan espectaculares. Eso sí, debe ser muy bonito mojar ese tipo de suelo y andar de patines en ello. No hace falta los patines. Siguiente y último punto, la creación de piezas. Y ya no estoy hablando de la mera imprimación de piezas en resina, que eso también es un mundo aparte. Vamos a hablar de piezas como esta de aquí, que realmente la podéis crear vosotros mismos encima del tapete que os he enseñado, si podéis hacerle el molde de la silueta del lateral para que la resina no se desparrame, o si no usáis la resina UV que seca en el momento al poner la lámpara, pues entonces evitáis que os desparrame. Pero podéis crear piezas así, y lo suyo es que también podáis poner los accesorios que vais a colocar en la resina desde un principio, así se seca en la propia resina y queda mucho más fuerte.
Entonces puedes crear piezas como estas, puedes crear de estas piezas de aquí que utilice para el estilismo. La verdad es que la resina es un mundo súper amplio y podría hablar de esto infinito. Tengo aquí muchas más cosas encima de la mesa, como por ejemplo es este tipo de papel que realmente también hay como pan de oro de este estilo, que no se llega a ser pan de oro porque esto es plástico. Y bueno, esto es más fácil de trabajar que el pan de oro, lo recortáis a medida y listo. Y esto se suele encapsular para crear los adornos y efectos. Es que es lo que os digo, puedo seguir hablando de esto mil. Pero bueno, como que el vídeo ya está un poquito largo. Y si os interesa, pues yo puedo traer otras variantes de este curso, hablando de la resina de poliuretano o hablando de otros materiales como es, por ejemplo, la porcelana fría, la goma eva, también llamado FAM, el FIMU o incluso siliconas. Bueno, es que hay un mundo muy amplio de lo que hablar y yo creo que sería interesante traer algún que otro vídeo de este estilo, aunque bueno, no sé si va a tener acogida, no sé si esto va a gustar, así que prefiero que me dejéis en los comentarios si os ha parecido interesante y qué otro curso os gustaría, o si queréis que amplíe este de aquí y hable de las resinas de poliuretano y demás, pues también decídmelo abajo. Y si te gusta, apoya con un like y un comentario para ayudar a que el trabajo no se quede estancado. Vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Suscribiros al canal para no perder los siguientes vídeos, ya que yo no aviso cuando subo un nuevo vídeo. Nos vemos muy pronto y que la creatividad esté siempre de vuestra parte. Un besazo y pero venga, grandote.